Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés, Éxodo, capítulo 5. Bueno, vamos a empezar hoy Éxodo, capítulo 5, ¿no? Capítulo 5. Moisés y Aarón ante el faraón. Fue la primera vez que se van a presentar ante el faraón. En el capítulo 4 vimos cuando hay este acontecimiento extraño con Séfora, la esposa de Moisés, que tiene que circuncidarle a sus hijos para poder continuar el viaje, ¿no? Para poder continuar el plan que el Padre le dio. Y de esa manera entonces Moisés se queda bien preparado para hacer la voluntad del Todopoderoso. Hasta ahora hay algunas personas que tienen diferentes explicaciones sobre ese punto. Y algunos están a favor de la circuncisión, y ese es un ejemplo. Y otros dicen que no sería una forma de poner como que un texto como para afirmar que hay que circuncidarse, lo que está apareciendo ahí. Da al debate, ¿no? Da al debate. Lo que importa es que para el Padre todas las cosas, todos los acontecimientos tienen un propósito y un objetivo, ¿no? Y el resultado de lo que pasó ahí fue que al final Séfora se regresa a su casa esperando que Moisés pueda cumplir su misión. Esperando en su casa con su papá. Y Moisés se fue solo a encontrarse con su hermano. Y después finalmente se encontraron, en el versículo 30 dice, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Finalmente ellos creen, aceptan, y se inclinan y adoran, están felices de que por fin nuestro Padre Celestial nos escuchó. Después de todo el relato que dio Aarón acerca de todas las maravillas que Moisés estaba experimentando mientras estuvo en el desierto. Y ahora se presentan ante el faraón. En el capítulo 5 sale ya que se van a presentar delante del faraón. Vamos a ver qué cosa les dice. Y vamos a ver qué es lo que el capítulo 5 nos quiere enseñar, porque acá hay un mensaje interesante. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, y fíjense cómo le presentan ellos al Todopoderoso. No dicen el Elohim de Israel, como normalmente se puede decir, ¿no? Sino le presentan con su nombre, con que el Padre les dijo que le iban a reconocer siempre. Dice, Yud He Bat Hei, ¿no? ¿Cómo era que se presentó? Como el Eterno. Yud He Bat Hei, el Eterno. Y ahí le dice, el Elohim de Israel. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros traducir esto? El que era, el que es, y el que será el Elohim de Israel. Así sí, es correcto. Entonces, quiere decir que decir Elohim de Israel es como puede haber el Elohim de Egipto, el Elohim de Canaán, el Elohim de Filistea. Pero la diferencia entre el Elohim de Israel
y los demás Elohim, o sea, los demás dioses, es que este es el que era, el que es y el que será. Conocidos por muchos en la Biblia con los nombres de Jehová, Jehová, Yahvé o Yahweh. Esos son los nombres que comúnmente aparecen en la Escritura. ¿Está bien, no? Entonces, ese es el nombre con que se me va a reconocer, dice. Entonces, ya de esa manera ya le está diciendo que el que era, el que es y el que será. Quiere decir que el principal, el que siempre estuvo, un nombre, tenés que ser bien osado para hablar de esto. Pero para eso, para presentarle así a tu Todopoderoso, tenés que tener historia. Si Él era, ¿qué hizo antes? Si Él es, ¿qué va a hacer ahora? Y si Él será, ¿qué va a hacer después? Todo eso tiene que cumplir este Elohim. Y eso es lo que va a hacer Él, ¿no? Él tiene un poder que viene de atrás, que empieza ya desde la creación, ¿no? Pero empieza a manifestarse desde Abraham, Isaac, Jacob. Y tiene un poder que va a manifestarse ahora acá, en Egipto, va a demostrar. Y hay un poder que va a continuar después, mientras continúe el pueblo siguiendo. Entonces cuadra ese nombre para él, el que era, el que es y el que será. Dice, el Elohim de Israel. El Elohim de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué es lo primero que le pide el Eterno a Faraón a través de Moisés? Quiere que le deje ir a su pueblo a celebrar fiesta. Y esto es muy interesante porque quiere decir que el plan del Todopoderoso es congregar. La fiesta quiere decir congregarse. La fiesta dice, oñe congrega janua. Es ya la ese pueblo tose hay, oñe congrega janua se guará. Entonces lo que el Padre quiere que su pueblo haga es que se congregue. ¿Entienden? ¿No? Se reúna, hagan comunión. Desde el principio ese era su plan. El primer pedido que hace Moisés que hace Dios a través de Moisés al faraón es: quiero que mi pueblo se congregue. Quiere decir que en los últimos tiempos, cuando venga el gran éxodo, ¿qué es lo primero que Yeshua va a hacer cuando venga a recoger a sus escogidos? Hacer que se congreguen desde los 4 puntos de la tierra. En aquel tiempo los hebreos no estaban todos en una misma zona. Había una zona grande, había algunos que estaban en la ciudad capital, estaban esparcidos algunos en el campo, en diferentes partes del país de Egipto ellos estaban por sus trabajos, ¿no? Entonces, la idea es ahora reunirlos a todos. El Padre quiere reunirlos a todos. Aunque aquí, si ustedes se dan cuenta, no le dice todavía su plan principal. ¿Cuál era el plan de Dios para su pueblo? Liberarles, ¿no? Su plan era liberarle. Pero acá como que voy a empezar suave. Y uno diría, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué no dice directamente las cosas que tiene que decir? Y aquí se aplica una palabra que Yeshua dijo. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, cómo era que dijo? No echéis las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros, ¿no? Para mí, que el Todopoderoso no necesita decirle todo lo que va a hacer a alguien que es pagano e idólatra. Y vemos nosotros que lo que Dios quiere es que su pueblo, si va a transmitir algo, primero que haga. Por eso, ¿qué es lo que Dios quiere acá primero? Que el pueblo se reúna y se congregue. Entonces, que Faraón vea cuando el pueblo se reúne. Y tal vez una vez que se reúne, ahí va a decir qué es lo que quiere hacer. Si Faraón quiere saber qué va a hacer el pueblo, entonces que vea cuando se reúnen. Ahí que se entere. Pero primero quiere que se reúnan para celebrarle fiesta, para hacer una conmemoración. Bueno, estamos entendiendo ese punto. Ese es el primer plan
es lo que le dice. Versículo 2. Faraón respondió: ¿quién es ese que era, que es y que será? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Yud-Heh-Vav-Heh, a ese del pasado, del presente y del futuro. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no le conozco, dice. Moisés viene y le presenta a un poderoso que hizo muchas cosas en el pasado y que va a hacer muchas cosas ahora en este momento y que continuará haciendo. Pero Faraón dice: yo no le conozco. Yo no escuché nada de él. Yo no sé de sus hazañas. Yo no sé de sus virtudes. Esa es la única razón, escuchen muy bien esto, para decir: no voy a hacer lo que Dios dice. Porque no es cuay, no es enduya. Si no es enduya la Dios, ya puedan. Cuando una persona es ignorante en las cosas de Dios, va a ser mante orgulloso. Va a ser mante duro. ¿Sí o no? Entonces cuando vemos ya acá Faraón de entrarlo, ya cuál es su problema, y tabú, es ignorante, doy cuay. Todos los hombres de fe que hemos visto, los Gabaonitas, Raab la ramera, Tamar, más antes, eran personas que escucharon de las hazañas de este Dios poderoso. Se enteraron, se informaron, vieron lo que hizo, escucharon cómo trabajó con ese pueblo, cómo libertó al pueblo de sus dificultades. Entonces por eso habían testimonio. Ahora Faraón, por lo visto, el orgullo, la soberbia, la vanidad, le hace que no le interese nada de lo que ha ocurrido. Y por eso responde así. Entonces, como no tengo información de ese Dios de ustedes, de ese Yud-Heh-Vav-Heh, de ese que era, que es, que será, daje llamo ahí la pende pueblo, ojo, así responde. Ay, orgulloso. Caray, Faraón. ¿Yo no? Pero vemos la razón, porque ¿qué es la razón de que hace que nosotros seamos valientes? ¿Sí o no? Somos ignorantes. Por eso hablamos, es Dios, no existe Dios, nada me va a pasar, puedo hacer lo que quiero, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Esas reacciones generalmente aparecen de personas que no conocen el poder del Todopoderoso. Después, y ellos dijeron: el Elohim de los hebreos, otra vez, el Dios de los hebreos. Elohim era un nombre conocido para Faraón. Pero esta vez le dice de los hebreos, de este pueblo. Quiere decir el que les da la fuerza a este pueblo. Nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno, nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces hay una advertencia aquí. No es, mira Faraón, no es simplemente que nosotros queremos irnos para no trabajar más. El poderoso, por eso ya le dice el Elohim, el poderoso de los hebreos, el que se manifiesta en aquel tiempo. Hay una cosa también interesante, en aquel tiempo se entendía, se conocía que cada pueblo tenía su Dios. Cada pueblo, toda la gente sabía, los reyes sabían que cada ciudad, pueblo o raza tenía su Dios. Eso sabían. Pero claramente que uno pensaba, cuando yo domino un pueblo, quiere decir que dominé a su Dios también, que mi Dios, por eso ellos le oraban a su Dios para atacar a tal pueblo o para gobernar a tal pueblo. Hasta ese momento Faraón entendía nuestros dioses, los dioses Osiris, Isis, Api, Ra. Estos dioses son más poderosos que el Elohim de los hebreos. Por eso nosotros lo tenemos controlado y manejado. Entonces ahora le está diciendo, primero le presentó con el que era, el que es y el que será siempre. Ahora le dice el Elohim, el poder nacional. El poder independiente de los hebreos quiere que nos vayamos 3 días
a ofrecerle sacrificio. O si no, puede venir peste sobre nosotros. En síntesis, sobre el país, sobre la tierra. Lo que le está haciendo entender Moisés y Aarón a Faraón, el Todopoderoso quiere redimir a este país. Quiere quitarle las culpas a ustedes y a ellos también. Recuerden que los hebreos también vivieron mucho tiempo asimilándose a los egipcios. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es hacer una redención. Después de eso, se va a hablar sobre nuestra salida. Pero ven que no le dice todavía nosotros vamos a irnos ya de acá, no. Primero quieren hacer los sacrificios. ¿Y los sacrificios para qué eran? ¿Para qué se hacían los sacrificios? Para redimir, para unir, para reconciliar. Entonces, queremos reconciliar con nuestro Dios, queremos reconciliar al pueblo con Dios y después vamos a decir los planes que vienen, o si no pueden venir plagas. Las plagas, ¿por qué vendrían? Las plagas vienen por causa de que el pueblo ha vivido en pecado. Las tragedias, los castigos vienen porque el pueblo no ha hecho lo que el Padre quería. Entonces, le están hablando bien. ¿Se dan cuenta usted cómo Dios se presenta como todo un caballero o un diplomático? Dios no se presenta solamente así como, ya no sé la mandaja, no. Primero voy a hacer una reconciliación con mi pueblo, con los egipcios, y después voy a sacarle. Claro que si no hay eso, va a venir el juicio, va a venir el castigo. Si usted no acepta entonces la reconciliación, ¿se acuerdan qué pasó con Caín y Abel? Abel, ¿qué tipo de sacrificio hizo? Sacrificio de reconciliación. Y Caín quería simplemente dedicación, dedicarle ya obra, manifestarle o no. Si vos no te reconcilias con el Padre, entonces vas a estar siempre enemistado con Él. Entonces, Dios no tenía ninguna intención de castigar al faraón ni al pueblo egipcio. Él simplemente quería llevarse a su pueblo porque todo esto era un plan suyo. Él le había dicho a Abraham que 400 años y más iban a vivir su pueblo en ese lugar y esto era su plan. Pero la soberbia del hombre es diferente y por eso uno tiene que informarse. Yo pienso que si Faraón, no habían pasado mucho tiempo, se hubiera informado quién era este pueblo hebreo, de dónde vinieron, se hubiera enterado de José, de Jacob, ¿sí o no? De todas las bendiciones que vino en este país gracias a que estuvieron los hebreos. Pero recuerden que ellos eran un pueblo que derrocaron a ese imperio que antes estaba con los hebreos y ahora ellos tenían un poder de orgullo y de altanería. Y contra esto está viniendo el castigo, contra este poder de orgullo y altanería que empezó con la dinastía de Ramsés. Viene el castigo. Esa es la verdad. Mucho tiempo también los hebreos estuvieron en la tierra de Canaán. En ese tiempo Dios tenía misericordia todavía de la tierra de Canaán. Pero en este momento, según la historia, según la escritura, Canaán ya había llegado al colmo de pecados. Ya sus maldades habían rebasado lo normal. Por eso el Padre está liberando a su pueblo para enviarle a Canaán para traer juicio también sobre la tierra de Canaán. Así está escrito en la escritura. ¿Qué les parece en este tiempo nuestra sociedad? Los cananeos tenían la costumbre de ofrecer sus hijos recién nacidos a los dioses. Le tiraban en el fuego. Para ellos eso era normal. Algunos reyes, algunas autoridades ofrecían su primogénito al dios Moloch, al dios Baal, para obtener más bendición, más descendencia. Y también las rameras, las prostitutas, las sacerdotisas, los hijos que les nacían por causa de esa profesión, eran ofrecidos a Baal. Hoy en día, la gente también ofrece su cuerpo a la diversión, al placer, a la carnalidad. Y el resultado de eso, que han embarazado a muchas mujeres. ¿Y qué quieren hacer con sus bebés? Ofrecerlo a Baal, abortándolo, sacrificándolo. Igualito. Y ahora se está haciendo como que eso sea normal. Parece que eso sea normal. Entonces, matrimonio igualitario. Tercer género, ¿no? Aborto legal.
¿Qué más va a haber después? La droga legal. Unión libre. ¿Escuchaban ya esa palabra de unión libre? No necesita más uno casarse. Si no querés unirte con alguien, unite, después te deja. Todo eso era la característica de esa tierra. Después también homicidios, robos, violaciones, abuso de menores. Estamos el pecado está llegando a su colmo. Yo creo que el Padre va a enviar dentro de poco su juicio a esta nación. Ya a completo. ¿Así es o no? Bueno, esto es lo que se acercaba también aquí para Egipto. De entrada ya vemos el corazón de su orgulloso rey. Pero seguimos, ¿no? Versículo 5. 4. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no las disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ahora, fíjense bien lo que pasa acá. Ustedes dos, ¿por qué le impiden al pueblo trabajar? Porque después de que escucharon la noticia de que iban a ser liberados, ellos ya tenían en mente: ahora Moisés va a ir a hablar con el faraón y después van a venir y nosotros nos vamos. Entonces ya suspendieron todo su trabajo. Entonces eran casi, se puede decir, 1,5 millones, 600,000 hombres fuertes, más mujeres, 3 millones de personas trabajando. Imagínense que de repente pare la obra. El país pierde muchísimo trabajo hacían los hebreos. Egipto era un imperio. Egipto no era una ciudad solamente, era un imperio. Tenía lugares al norte, al sur, al este, al oeste. Tenía plantaciones, tenía construcciones de ciudades. Ellos se la pasaban construyendo ciudades monumentales que llevaban muchísimo personal a levantar estatuas, levantar obras así gigantes, cosas que iban a permanecer supuestamente para siempre. Pero impedían que el pueblo de Dios sirva a su Todopoderoso. Es lo mismo que ocurre en este tiempo. El príncipe de la potestad del aire, cuando el Eterno quiere que le sirva fiesta, que le haga fiesta, le impide, le interrumpe. ¿Cómo? Con mucha tarea, con mucho trabajo. Entonces acá, ¿qué les dice? Entonces él le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Esa palabra cesar, aquí he visto en 5:4. Pero el faraón de Egipto fue categórico. ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, hacen reposar o distraen al pueblo de su trabajo? Regresen inmediatamente a sus trabajos. O sea, vayan a hacer el trabajo pendiente. Y acá dice: estaban de reposo. Y esa palabra reposo
En hebreo, ¿cómo se dice? Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que Moisés, al llegar Moisés, qué es lo primero que ellos hacen? Empiezan a guardar el Shabbat. Entonces podemos entender que lo que está ocurriendo es que están descansando un día, ¿no? Están trabajando 6 días y un día están descansando. Entonces, antes no entendíamos muy bien qué es lo que pasaba acá, pero lo que Moisés le dice, bueno, no es que le impidió totalmente trabajar, sino van a trabajar 6 días y el séptimo día van a cesar, van a reposar, van a hacer el Shabbat. O sea, una de las primeras cosas otra vez que aparece en la Escritura es el Shabbat. ¿Qué es lo que le hace enojar a la gente del mundo cuando nosotros empezamos a creer la palabra? Sábado no pema pomo, ay, antes me falta pm, pendejaragan, pende ocioso. Va, es Shabbat, pico. ¿No usted se acuerda, no? Cuando le hablamos del Shabbat, del día de reposo, ya la gente se molesta. ¿Qué representa el Shabbat para el pueblo? Vamos a ver 2 textos. En 2 partes de la Biblia se va a hablar después del Shabbat, en los mandamientos, pero yo les voy a mostrar qué representa. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Es la primera vez que escuchan ellos, como ellos ya, esto se sabía, recuerden que esto ya está desde Génesis, ¿no? El séptimo día. Pero Éxodo capítulo 20 salen los 10 mandamientos y miren lo que dice. Versículo 8. Una de las funciones del día de reposo, del Shabbat, es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Uno de los propósitos entonces es que sea un día Kadosh, sagrado. ¿Para qué? Para que te pueda acordar de tu Creador. El Padre quiere que trabaje, que haga tus actividades, pero un día quiere que vos estés pendiente en tu Creador. Un día quiere que vos, aunque todos los días uno tiene que acordarse de su Creador, pero si uno está haciendo un montón de cosas, actividades, tiene que llevar acá, traer aquí, ¿cómo puede acordarse de su Creador? Muchas veces se distrae, pero quiere que un día suspenda todo y solamente su mente esté en acordarse de su Creador. Eso fue lo primero que escucharon en Monte Sinaí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí le dice todo lo que tienen que hacer. Ahora fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 5. Otra función del Shabbat, del día de reposo. Deuteronomio capítulo 5. Y esto tiene que ver acá con el faraón. Deuteronomio capítulo 5 dice, versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Eterno tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Este versículo 15 es importante. ¿Por qué tenemos que guardar el Shabbat? Porque es una recordación de que éramos esclavos. Si eso lo queremos aplicar a nuestra salvación por medio de Yeshua, quiere decir que nosotros tenemos que guardar el Shabbat porque tenemos que acordarnos que antes hacíamos lo que el mundo quiere. Como el mundo nos mandaba, teníamos que vivir. La mundo hipotaya yapo pea yapona. La mundo hipotaya yapo pe cosa yapona. Pero ahora, gracias a Yeshua, nosotros hemos sido libres de esas cosas y ahora podemos servir al Padre conforme a su voluntad. Entonces, el propósito de cesar de trabajar es, número 1, santificar al Todopoderoso. Número 2, acordarte que eras esclavo. En Yemandu, a quien de esclavo, Hanma, de Embapoana, otro peruana. Tenía que trabajar para un rey que no era tu señor. 2 cosas importantes. Entonces la persona que no puede dejar, que no puede tener su Shabbat, tendría 2 razones. 1, no tiene necesidad de santificar al Todopoderoso. 2, sigue siendo esclavo. Sigue siendo un esclavo. ¿Sí o no? Todavía no dejó la esclavitud. Entonces el Padre nos está enseñando eso. Lo primero que ocurre acá entonces es que ellos dejan de trabajar. En aquel entonces, los levitas
transmitían este mensaje al pueblo, ¿no? Le daban esta enseñanza al pueblo. Y Moisés y Aarón eran la tribu de Leví. También muchos levitas estaban en la parte de capataces. Volvamos a Éxodo. ¿Qué más dice? Bueno, después otra cosa que le dijo el faraón es que le va a impedir que reciban ¿cómo se llama? La materia prima, la paja. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata la paja? ¿Quién eran los que preparaban ladrillo? Los esclavos mezclaban la paja con el barro para que tenga fuerza, ¿no? El ladrillo, para que sea fuerte. Pero esa paja era traída por egipcios, así como tipo mercadería, ¿cómo se puede decir? Eran traídos, se compraba de diferentes lugares, se traía todo en fardo, todo en paquete. Entonces se venía y se le entregaba nomás ya, para que el ladrillo se haga rápido. Pero claro, ese trabajo hacían otras personas en otros lugares, algunas veces de otros países, de otras regiones. Se traía para hacer ladrillo. Recuerden que un país como Egipto, que fabricaba tantos ladrillos, quiere decir que edificaba muchas ciudades. Otros pueblos no eran tanto así. Entonces muchos pueblos le vendían la paja a los egipcios. ¿Me entienden? Muchos pueblos le traían. Y había muchos egipcios empresarios que traían. O sea que esto que Faraón acaba de decretar no solo le está afectando a los hebreos, también a los egipcios. ¿Me entienden? ¿No? Es una plaga que ya está cayendo para los egipcios. O sea, el primer perjuicio para se puede decir, los empresarios egipcios. Porque ellos tenían que venir a vender al faraón, ellos le pagaban y después los cuadrilleros eran los que le entregaban las pajas a los hebreos. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Ahora ellos tienen que ir a buscar, dicen, en el campo, a recoger, a traer, a ir a cortar, preparar, cargar. Eso le tomaría casi un día de trabajo. Y además, no van a encontrar, o sea, ni aunque trabajen todo el día, no van a encontrar porque muchas veces tenían que traer de otro lugar. O sea que era imposible que puedan cumplir esa cuota de ladrillos que tenían que hacer. Era imposible. Quiere decir que Faraón definitivamente le quería castigar, le quería maltratar. Y vamos a ver por qué razón. ¿Cuál era la razón? ¿Qué dice ahí? Versículo 7. De aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo. No daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no le disminuiréis nada. Porque, y acá dice, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ese ociosos, lo que Faraón entiende es, demasiado ya le hemos dado privilegios. Hubo un tiempo en que para que los hebreos se sientan mejor, el faraón le daba muchos privilegios. Uno de los privilegios era que cada cierto tiempo, cada festividad de alguna deidad, se hacía un gran banquete y se cesaba el trabajo, libre. Entonces todos podían comer, beber libremente, pero en el nombre de ese Dios. Nombre de ese Dios. Entonces ellos no se preocupaban de otra cosa, sino de trabajar esperando que llegue otra vez la fiesta de ese Dios. Entonces trabajaba, el faraón decía, trabajen duro, trabajen, y en el día de ese Dios vamos a farrear grandemente. Hoy es el día de Dios Api, Dios el día de tal cosa, ya farreata y comida gratis para todo. Entonces poco a poco los hebreos se iban idolatrando también por la comida, por dejar de trabajar a esos dioses. Como lo que ocurre ahora. Imagínense que el mundo nos hace trabajar tanto que cuando llega un feriado, la gente ¿qué quiere hacer? Quiere disfrutar, quiere farrear el día de San Fulano, San Mengano, San Benito y farra total, ¿no? Farra, un bocapú, ave, oña, mocota, coembabe. La misma cosa vemos nosotros hoy en la actualidad en el mundo. Siempre era así. Entonces,
Ellos ya se acostumbraron a esa vida, entonces, pero ahora, como viene Moisés y le está queriendo meter a ellos la idea de servir a este Dios, de ir a hacer sacrificio a este Dios, entonces Faraón como que se molesta, se enoja. Usted demasiado ya se le ha dado gusto, demasiado se le ha tratado bien, ahora van a saber lo que es dureza. Empieza entonces el maltrato. ¿Qué les parece? Cuando la gente empieza a querer servir a Dios, a celebrar la fiesta bíblica, a hacer lo que el Eterno dice, los patrones, algunos padres, oye, también en la iglesia, no, iglesia, tenemos cosas que hacer. Empiezan a cargar, a crear problemas. Pero cuando vos les servías a ellos, vos les servías a sus cosas, a sus proyectos, ellos te compran asado, te compran cerveza, te compran de todo. Cuando vos haces sus voluntades, cuando vos haces la voluntad del hombre, ellos te ponen de todo. Yo a veces poja con moscoco en babé. Así te dicen. Pero cuando vos vas a hacer algo para el Todopoderoso, cuando vas a decir, no, yo tengo que celebrar fiesta a mi Elohim, ahí sí se molestan. Eso lo mismo está ocurriendo acá. Faraón está enojado porque ellos empiezan a reposar, cesar de trabajar para ese Elohim. Y le empieza a maltratar. Y esto ocurre en la humanidad. El Todopoderoso se da cuenta que, el enemigo se da cuenta, Satanás se da cuenta que mientras más ocupado le tienen las personas, menos piensan en ofrecerle sacrificio o fiesta a Dios. ¿Sí o no? Menos piensan. Por ejemplo, miren lo que dice acá en Lucas. Vamos a ver un poco un libro. 12. Jesús también explicó, Yeshua explicó sobre un hombre que tenía esta mentalidad. 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Elohim. El padre dijo, una persona pensaba, dice, tengo muchas cosas que hacer, muchos proyectos, pero cuando logre hacer todos esos mis proyectos, ¿dónde voy a poner toda mi producción? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derrumbar todo esto que tengo, voy a hacer más grande y voy a preparar muchísima producción. Y una vez que tenga todo listo, ahí voy a decirle a mi vida, a mi alma. Decirle a mi vida, a mi alma, es lo mismo que decir, ahora sí puedo servir al Todopoderoso. Eso es lo que está queriendo decir el Padre. Cuando ya no tenga necesidades, cuando ya no tenga que trabajar, porque ahora tengo que trabajar, tengo que producir. Cuando ya sea una persona que tengo mucha riqueza, voy a servir a Dios. Así dice. Pero Dios le dice, necio, hoy te pueden quitar tu alma, tu vida y todo lo que está pensando, lo que está queriendo hacer, ¿para quién será? Todo lo que los hebreos estaban trabajando, esas ciudades, esos templos, esas estatuas, ¿para qué eran? Para nada. No servían. No iban a hacerle valor a nadie. Pero ellos estaban perdiendo la oportunidad de servir a su Todopoderoso. Entonces Faraón le hacía trabajar para nada, para hacer ladrillo, para nada, para hacer paredes. Por eso ellos estaban perdiendo su vida. Eso toda su vida estaban haciendo. Y eso hasta ahora le estaba haciendo también experimentar. Y eso también la Biblia nos enseña. La gente, está bien que se trabaje, ¿no? O impona. Pero ustedes fíjense que alguna persona ya, su mente ya no está pensando en nada. Ya trabaja como esclavo. Y el mundo mismo te genera necesidad. Lo que pasa es que tengo necesidad. ¿Y por qué tenés necesidad? Porque ahora tenés que gastar esto, tenés que gastar aquello. Y parece que cuando antes vos trabajabas, un ejemplo, vos ganabas, 300.000. Vos vivías con 300.000. Pero después tenías que tener más este gasto. Entonces 300.000 ya no podemos ganar, tenés que ganar 500.
porque tenés más gastos, entonces tenés que trabajar más. Si antes trabajaba 5 horas, ahora 10 horas. Si antes trabajaba vos nomás, ahora vos y el esposo, la esposa, el hijo, el tatarabuelo, el nieto, todo. Porque hay más necesidad. ¿Y quién pone las necesidades? El mundo mismo. Cuenta, tarjeta de crédito, cuenta en el banco, deuda acá, deuda allí. Y al final tenés que trabajar porque tenés que pagar tu deuda. ¿Cuántas personas no me han dicho, no he escuchado? Yo lo que pasa, pastor, que se hace deuda, se la tuya ella. Hace 100 años vengo escuchando que tienen deuda, ¿no? Paga, pase deudas allá, cojan al libre. Ya predicamos y temo, pepe. Y ahí no puedo pagar deuda. ¿Quién hizo eso? El faraón de este siglo. Porque estamos ociosos. Nos pone entonces carga. Así es. Bueno, continuemos con este capítulo. Después, ¿qué más dice? Agrávese la servidumbre, versículo 9, sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. El objetivo y el propósito de darle mucho trabajo a la gente que no estén pensando en la iglesia, en la palabra, en las cosas de Dios. No, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo mucha ocupación, yo no tengo tiempo para andar escuchando a charlatanes. Así te dicen, ¿no? Yo no puedo andar escuchando que Dios, que yo tengo mucha ocupación. Fíjense que el mismo pensamiento hoy en día se usa. ¿Por qué muchos estudiantes universitarios se vuelven ateos? De tanto que le cargan con información, con teoría, con esto. Ellos no tienen más tiempo para leer la Biblia. Es pérdida de tiempo. Y peor, muchas personas que están en la política o en informaciones acá, nosotros tenemos la suerte de que por lo menos nos podemos reunir aquí para aprender algo. Pero otras personas, ¿qué hacen ahora? No tienen tiempo. Están ocupados haciendo cualquier otra cosa. Entonces, claro que cuando vos le hablas de las cosas de Dios le va a parecer palabras mentirosas porque se le ha dado tanta carga que ya no puede distinguir esto. Por eso prefiere estar viendo tele, escuchando radio, haciendo cualquier actividad, menos escuchar palabras mentirosas. Vos te vas a la iglesia, eso son palabras mentirosas. ¿Qué tiempo que tenés? Así te dice. Pero sentarse frente a la tele 2 horas o 3 horas para ver alguna serie, novela, lo que sea, no es perder el tiempo. ¿Sí o no? O sentarse a tomar cerveza mediodía con los amigos, no es perder tiempo. Pero estudiar la palabra con la familia, hacer un Shabbat, reunirse a leer la Escritura, a orar, a compartir algo de la Escritura, sí, eso es palabra mentirosa. Eso es lo que Satanás ha hecho en este tiempo. Y bueno, y finalmente, ¿qué dice? Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Que son rastrojos, cualquier ñanandé, cualquier yuyo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque no van a poder. Recuerden que esa paja se traía de otras partes. Y ahora tienen que buscar lo que sea. Recorrer todo el país para buscarlo. Pero no podían producir. Entonces, ¿qué les pasaba? Versículo 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tu siervo? ¿Quiénes eran los capataces? Los capataces eran hebreos. Los cuadrilleros eran los como oficiales egipcios.
Entonces los oficiales le nombraban a 3, 4 capataces para dirigir una cuadrilla así de hebreos. En cada zona había un capataz. Entonces, cuando no se producía la cantidad de ladrillo que había mandado el faraón que se haga, ¿quién ligaba? Los capataces, ¿no? A ellos se les garroteaba. Entonces, faraón era astuto, ¿no? Si él mandaba a garrotear a los jefes de los hebreos, entonces estos jefes, ¿a quién le iban a culpar después? A Moisés, ¿no? Y acá en la Torá menciona que uno de estos jefes eran Datán y Abiram, y también Coré. Eran ellos jefes de los hebreos. Imagínense, y después quiénes serían los que se rebelarían también con Moisés. Desde acá ya les está poniendo en contra. Ahora dice que ellos fueron a hablar con Faraón. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué nos castiga así? Le dijeron, para ver qué sucede acá. Versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué nos haces así con tu siervo? No se da paja a tu siervo, y con todo nos dicen, haced ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios al Eterno. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces le dijo, la culpa es que ustedes quieren ir a ofrecer sacrificio. O sea, ¿saben por qué están trabajando más? ¿Saben por qué están sufriendo? Porque ustedes están queriendo abandonar las deidades egipcias yo que le he dado tantos favores, le he servido tanto a ustedes, yo le hice farrear, tomar cerveza, vivir bien. Jacoanga Pepe, Josepe, serví la pendelohim, Yujeba Jaibe. Ustedes quieren servir a la deidad hebrea. Son ociosos, me quieren abandonar. Entonces yo tengo que cortar con ustedes todo privilegio. Entonces, directamente Faraón, ¿a quién le está cargando las responsabilidades de esto? A Moisés y a Aarón. Porque ¿quién es lo que le dijo a ellos para que hagan Shabbat? Imagínense ustedes si la mayoría de las personas que trabaja sábado obligatoriamente se va y le dice a su patrón, sábado de que tú hay ayú. Al día siguiente, oye, moseta. ¿Sí o no? Oye, ya ota. Va a empezar a tener problemas, va a empezar a sufrir. ¿Y a quién le va a culpar? Por causa de esos pastores que me dijeron que no trabaje el sábado, cuando ganarle con más trabajo. ¿Terrible va a ser o no? ¿Sí o no? Imagínense que un señor que se dedica a vender embutido y empieza a conocer la palabra que no hay que vender embutido y fracasa y va a ir a importe, no llegó ahí, va a ver su más por culpata. A Dios le va a culpar, toda la culpa es de Dios. Entonces, sí o sí el mundo está como apuntando para culparle que tu desgracia es por causa de que vos crees en Dios. Pero adelante se pone ahí. ¿Sí? Porque ahora tenés que ser honesto, ahora tenés que ser esto. Entonces, la responsabilidad caía sobre Moisés. Y vamos a ver qué dicen ellos, después de haber creído en Moisés, ¿qué dicen? ¿Cómo reaccionaron? 19, versículo 19, 5 y 19. Entonces, los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y nada, y Faraón presencia ahí, salían del palacio y justo ahí estaban llegando Moisés y Aarón. ¿Y qué les dicen? Acá en la Torá dice, voy a leerlo un poco, capítulo 5, versículo 20. Al salir de su entrevista con el faraón, otros israelitas, o sea, Datán, Coré y Abiram, ellos estaban saliendo de la presencia del faraón. Aquí en la Torá dice así: se encontraron con Moisés y Aarón y les dijeron: que el Eterno observe
y los castigue a ustedes, porque ustedes son culpables de que seamos aborrecidos a los ojos de Faraón y a los ojos de sus sirvientes. Ustedes pusieron la espada en medio de ellos para matarnos. Aquí la Biblia menciona que la culpa de todo nuestro sufrimiento es por causa de ustedes. Yo cuando veo esta parte, así mismo en este tiempo ocurre. Cuando vos le enseñás a la gente a hacer las cosas de Dios, a servirle a Dios, porque Dios así dice, y después la gente quiere hacer o hace o intenta hacer eso, y le sale mal, o el mundo le persigue, o sus padres le persiguen, o su esposo le persigue, o su tío o su abuelo no le da más la plata que le daba antes, ¿a quién le culpa? Pe pastor Cáusare, ¿sí o no? Y Cáusare pesa Yaicó. Sí, todo lo que le pasa mal, pastor causa. Pastor, hijo dice allá pues a una pesa. Por eso un pastor, un predicador, no tiene que lo hablar por su propia manera. Tiene que decirnos a lo que Dios mandó. Pero ahora ellos están hablando lo que Dios mandó y claro que le va a ir mal. A la persona que quiere servir a Dios, que quiere hacer las cosas como el Padre dice, sí o sí va a haber quien se le oponga. El príncipe de la potestad del aire le va a hacer guerra de la vanidad de este mundo. Su amigo no le van a más querer. Su familia mismo le van a rechazar. Va a ser una vida complicada. Imagínate vos te vas a una reunión de familia y el almuerzo es una comida prohibida por la Torá y vos le decís, no, no, gracias. ¿Y por qué? No, en la iglesia aprendí. Mala culpable, pastor la culpable. Ay, hoy la Biblia es la culpable. Siempre es pastor. Fácil, ¿no? Señalarle. Claro, ellos están recibiendo el castigo, el latigazo. Moisés y Aarón no reciben latigazo. Pero acusan, culpan. Esto es lo que hace que la persona, al final, cuando empieza a servir la palabra, a seguir a Dios, después se vaya otra vez. Se decepciona. Y en la Biblia Yeshua dijo que en los últimos tiempos sería difícil, ¿no? Pero el que persevera hasta el fin será salvo, el que continúe creyendo en esto. Pero a pesar de esto, vamos a ver qué hizo Moisés con este último versículo, que dice ahí, versículo 21, y les dijeron, mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es mejor quedar abominable ante el mundo que ante el Padre. Mira, por causa de usted ahora la gente me mira todo mal ya, porque muy conde cuando andas en du, pea pe música, pea hebrea, baebo. Yo no, cuando andas pesa y co, dice judío, mamá y conde ahí. Hemos taitaintín, baebo la viernes cue, va y cupilla popá, si tipo oye burla, se burla la gente, ¿no? Es mejor que se burle por hacer cosas que dice el Padre que por seguirle a ellos. Pero acá estas personas, como no tenían la fe, se quejaban. ¿Pero qué hizo Moisés? 22. Entonces Moisés se volvió al Eterno y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Ya Moisés también se siente, y es típico, ¿no? Al final, vos le decías a la gente que haga lo correcto y le sale mal. Entonces, ¿a quién vas a reclamar? Si de eres sube. De cómo le haré sube. A José Maíz sube. Entonces, clama a Dios. Dios también estaba esperando a ver cómo reacciona Moisés. La tarea no es fácil. Guiar a otra persona al camino de Dios no es fácil. ¿Por qué muchas personas no quieren predicar, no quieren compartir con las personas? ¿Por qué piensan, no, el pastor nomás tiene que predicar? No, cada persona puede hacer en su barrio, en su zona, en su alrededor, una mini reunión. Y ahí va a aprender lo que es pelear en este mundo, luchar en su colegio, en su trabajo, una reunión de 2, 3 personas. Convocar, guiar una oveja, como es complicado. Te hace buscarle a Dios.
Es fácil, ¿no? Para muchas personas simplemente escuchar y después vivir su vida tradicionalmente. Pero vos decidís dirigir, guiar la vida de una persona, sí o sí te hace clamarle, Señor, mira a esta persona, yo estoy predicándole tu palabra para que cambie y estás recibiendo persecución. Ayúdame, Señor. Vas a tener que orar, ¿no? Por esa una persona. Cuanto más si tenés muchas personas. Si tenés un pueblo de 600.000 hombres, de 3 millones de habitantes, si tenés toda una congregación con un montón de problemas, ¿cuánto más te tiene que hacer orar? Eso es. Entonces, guiar, predicar, compartir con la persona, te ayuda a buscarle más al Padre. Y después, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Así termina el capítulo 5. Yo estoy sufriendo, mi pueblo está sufriendo, ¿qué va a pasar? Y esto es interesante porque es como que queda en suspenso. Faraón no hizo caso a mi pedido. Faraón le hizo sufrir a mi pueblo. Están llorando. Ahora vas a ver lo que voy a hacer. Me hicieron renegar. Yo vine con todas las buenas opciones, quise darle la oportunidad a Faraón, a su pueblo, de que puedan liberarla a mi pueblo, pero por lo visto, a las buenas no se puede con ellos. Y el capítulo 6, para dejar como previa, el Eterno respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora verás, espera nomás. A partir de ahora, entonces le estuvo dando chance. ¿Se dieron cuenta que le estuvo dando chance? Pero esto vamos a continuar el próximo culto. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.